Perfecto. Pues muchísimas gracias a los que nos están acompañando el día de hoy en esta cápsula de inclusión empresarial que hemos dedicado especialmente pues para ustedes, empresas. Gracias por permitirnos esta invitación y acompañarnos. Hoy vamos a retomar un tema muy interesante que es la accesibilidad. Ya lo habíamos presentado en una de las cápsulas de inclusión que Fundación Paralife presenta martes y jueves, pero quisimos hacer algo más especial para ustedes, empresas, y de nuevo gracias por estar aquí. Fundación Paralife promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad y tenemos grandes aliados que el día de hoy nos van a compartir sus experiencias en accesibilidad física y en accesibilidad digital. Quiero también presentar a Francisco Fuentes. Bueno, mi nombre es Anet Castro, directora de Fundación Paralife, y presento a Francisco Fuentes. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Soy Francisco Fuentes, soy el coordinador de inclusión laboral en Fundación Paralife y pues nos da mucho gusto el interés que representa para ustedes justamente hablar de la importancia de la accesibilidad. Entonces, esta plática va a ser muy enriquecedora, espero que les guste y vamos a estar teniendo al final una sesión de preguntas, ¿no? Por cualquier duda que tengan, usen el chat y ya hacia el final contestamos. Gracias. Mónica, un gusto saludarte y tenerte aquí como primer speaker de este gran tema de accesibilidad. Mónica Duhem, de la empresa Here Colors. Adelante, Mónica, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. No sé, Anet, ¿ven la presentación? Sí, ¿no? Sin ningún problema. Qué bueno. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes de lo que es transformación digital incluyente. De hecho, este jueves 21 de mayo es el Día Mundial de la Concientización sobre la Accesibilidad Web. Entonces, es interesante que ustedes ya van a saber mucho sobre este tema. Y es un tema que, pues si bien está agarrando fuerza, con esta contingencia sanitaria, pues se hace imprescindible, ¿no? No sé, todas las empresas que ya están avanzando en este increíble camino de la inclusión laboral, pues con esta transformación digital, con estas nuevas condiciones de trabajo, pues cada vez que se hace más pertinente el tema de pues, nuestras plataformas digitales y nuestra información digital accesible e incluyente, porque si no lo hacemos incluyente, pues muchos de nuestros colaboradores no van a poder continuar con el trabajo en su casa, ¿no? Entonces, vamos a un poco hablar de este tema, de qué es la transformación digital incluyente. Como bien saben, bueno, pues existen muchos programas de inclusión laboral, ¿no? Y hay la norma de inclusión para el empleo, y dentro de esta norma incluye, en un pequeño índice, pero ya incluye el tema de accesibilidad web, ¿no? Y plataformas. También para las empresas socialmente responsables, pueden ver que en el cuestionario que se les envía incluye ya el tema de accesibilidad web, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir realmente accesibilidad web y a qué nos referimos con accesibilidad web? Bueno, pues accesibilidad web es que tanto mi sitio web como la plataforma, la que estamos hablando ahorita, ¿no? Ahorita estamos a través de Zoom teniendo esta reunión y Francisco, que es una persona ciega, está pudiendo participar plenamente de esta reunión. ¿Por qué? Porque la plataforma Zoom es accesible y es compatible con su tecnología de asistencia, que es un lector de pantalla, ¿no? Aquí, para hacer completamente accesible la reunión, pues yo puedo describir lo que estoy diciendo en las diapositivas porque no lo está percibiendo Francisco en la pantalla, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de inclusión digital, nosotros tenemos que hablar que todas las plataformas digitales que estemos utilizando sean accesibles y compatibles para personas con cualquier discapacidad, ¿no? Entonces, la accesibilidad, bueno, pues es la clave de este nuevo mundo digital. Nosotros en Here Colors somos el capítulo Latinoamérica de la Asociación Internacional de Profesionistas en Accesibilidad, la IAP, que ofrece capacitaciones en línea para cualquier persona se familiarice con el tema de inclusión digital, ¿no? El chiste es implementar y mejorar los programas de inclusión laboral, dar mejor atención a las personas con discapacidad, contar con los canales digitales accesibles para poder comunicar de manera incluyente, ampliar el mercado
y ayudar a todos los que creemos en ambientes más incluyentes. ¿Por qué es tan importante el programa de inclusión laboral? Porque hoy en día, pues cualquier chamba requiere de habilidades digitales mínimas, ¿no? Y eso no es exclusivo para personas con discapacidad o no, es para cualquier profesionista hoy en día, en el siglo XXI, que entramos a trabajar, pues necesitamos tener habilidades digitales. No me puedo imaginar hoy una entrevista de trabajo donde me preguntes, ¿sabes manejar un procesador de palabras y decir que no? ¿Sabes buscar en internet y decir que no? O sabes mandar un correo electrónico y no saber hacerlo, ¿no? Estas habilidades digitales mínimas son habilidades digitales que tenemos que tener todos hoy en día para ser competitivos y para poder conseguir un trabajo en el mercado laboral. Lo interesante aquí es, asumiendo que las personas ya tenemos estas habilidades digitales mínimas, pues las herramientas digitales sean accesibles para todos, ¿no? ¿De qué me sirve poder, sin ningún problema, consultar un correo electrónico si la información que me estás mandando no es accesible? Pues ya no sirvió de nada, ya me sacaste, ¿no? Que pueda acceder al correo electrónico, ya me sacaste el contenido del correo electrónico, ¿no? Si yo puedo perfectamente consultar un PDF con mi tecnología de asistencia, pues si este PDF no es accesible, pues lo mismo, ya me sacaste de la oportunidad de poder trabajar con ustedes, ¿no? Entonces, el Here Colors y la YAP, sobre todo nuestra misión es esa, que todas las empresas conozcan cuáles son los requerimientos de accesibilidad, cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad en temas de accesibilidad digital y cómo podemos hacer un ambiente laboral mucho más incluyente, no solo al interior de nuestras empresas, pero también para ampliar nuestro mercado. Si nosotros tenemos una tienda en línea y mi plataforma digital es accesible, pues tengo acceso a muchísimo más clientes, ¿no? Entonces, esta transformación digital acelerada que estamos viviendo, porque si bien llevo años hablando de transformación digital, nunca había tenido tanta razón como en este momento, porque obviamente todos estamos hablando en línea, ¿no? ¿Qué es lo que necesito yo estar seguro de esta vida? Tener la habilidad de conocer cuáles son los requerimientos de accesibilidad para como persona, pues tener mejores oportunidades de trabajo, enriquecer mis habilidades, tener valor agregado en esta experiencia, ¿no? Ofrecemos una certificación en accesibilidad digital, ¿para qué? Para que tú como persona el día de mañana que te contrates, pues tengas este valor agregado, decir, bueno, yo puedo comunicar digital y me puedo comunicar con todo mundo, ¿no? Como empresa es importante porque si conoces de habilidad digital, pues incrementas no solo tu mercado, sino que cumples con los requisitos de ley, porque los gobiernos a nivel mundial están obligados a tener plataformas digitales accesibles. El nuevo acto, European Accessibility Act de la Unión Europea ya obliga a las empresas a ser accesibles a partir de este año. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier empresa que tenga una tienda en línea, que cualquier empresa que tenga un canal digital, ya está obligada a que este canal digital cumpla con los requerimientos de accesibilidad, ¿no? Entonces, un poco las capacitaciones que damos es esto, pues, ¿cuáles son estos requerimientos? ¿Cuáles son estos requerimientos de accesibilidad? ¿Cuáles son estos estándares de accesibilidad? Para saber si estoy cumpliendo con lo que se tiene que hacer o no, estoy cumpliendo con esta ley, estoy cumpliendo con este derecho humano, ¿no? Entonces, nuestra misión de capacitarlos en accesibilidad digital es esto, ¿no? Ya sea como persona o como empresa, realmente se agrega valor al tema de inclusión. ¿De qué estamos hablando? Pues bueno, muchas veces las personas dicen, bueno, son bien poquitas las personas con discapacidad, ¿no? ¿Para qué hacemos toda esta inversión? Pero realmente el 80% de las discapacidades se adquieren entre la edad de 18 y 64 años. ¿Esto qué quiere decir? Que el 80% de las personas con discapacidad la adquieren en un ambiente laboral, ¿no? Entre 18 y los 64 años ya estás trabajando y es la edad donde el 80% de las personas adquieren una discapacidad. Entonces, imagínense la importancia de estar seguros de que el ambiente digital en el que estamos viviendo es accesible. También está más que comprobado, hubo un artículo en el Global Economics of Disability Report, donde el poder adquisitivo, si nosotros medimos el poder adquisitivo de las personas con discapacidad más sus personas cercanas, no más de 3, estamos hablando de un potencial de mercado de 8 trillones de dólares. ¿Por qué? Porque está comprobado que las personas quieren comprar y se identifican con marcas socialmente accesibles, socialmente incluyentes, ¿no? Entonces, el poder adquisitivo de las personas con discapacidad y sus allegados es gigantesco y es un mercado totalmente desatendido porque hoy solo 4% de las empresas cuentan con servicios y productos incluyentes.
Entonces, cuando estamos hablando de accesibilidad digital, cuando estamos hablando de inclusión digital, no solamente es un requerimiento para poder contratar personas con discapacidad dentro de tu empresa al interior, pero también es una oportunidad de mercado gigantesca al exterior, ¿no? Porque no hay competencia. Ahora sí, que si tú eres de los primeros que haces una plataforma incluyente, fácil e intuitiva, pues tienes acceso a un montón de personas, ¿no? Además, como les comentaba, pues es una obligación, ¿no? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad incluye el derecho al acceso a las tecnologías de la información y a la información digital. Ahorita con lo que estamos viviendo, imagínense, no se tienen que imaginar, y Francisco nos puede comentar su experiencia, pero el Secretaría de Salud está continuamente publicando infografías sobre COVID y sobre lo que está pasando en México y medidas de seguridad, y estas infografías no son accesibles. Imagínense el peligro para las personas con discapacidad no poderse enterar de lo que está pasando y cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tomar, ¿no? Es realmente muy importante y que ya diría casi hoy, ahorita debido a muerte, pues poder publicar información solo digital, porque estamos en un momento de transformación, ¿no? Todos estamos comunicando a través de plataformas digitales. Si yo no puedo acceder a esa información, pues ya estoy poniendo en riesgo y en peligro un gran porcentaje de la población, ¿no? Todos los objetivos de desarrollo sustentable, pues la tecnología ahora sí que es una herramienta transversal de todos los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Hay cada vez más uso de tecnología para cualquier objetivo que tengamos en mente, tanto educativo como desde ahorro de agua. Todos estos objetivos de desarrollo sustentable ya están utilizando tecnología. Pues tenemos que asegurarnos que esta tecnología sea accesible, porque si no, imagínense el peligro de incremento de brecha digital, ¿no? En Latinoamérica, por ley, como les comentaba, los sitios de web de gobierno ya tienen que cumplir con el estándar de accesibilidad digital, que es este que está aquí en pantalla, el Web Content Accessibility Guideline 2.0. Les puedo mandar a través, obviamente, de ANET la liga a este estándar internacional. Y como les comentaba, ya el European Accessibility Act de la Unión Europea ya obliga a sitios web y aplicaciones privadas, o sea, no solo para gobierno, a cumplir con estos criterios internacionales de accesibilidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué ponemos a disposición de ustedes? Nosotros creamos una escuela, llevamos más de 15 años trabajando el tema de inclusión digital y pues luego las personas no saben a lo que nos referimos con accesibilidad digital, ¿no? Tenemos experiencias de empresas que quieren contratar a personas con discapacidad y dicen, pero no sé qué puedo hacer yo para ayudarles, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. Entonces, es interesante que sepan que nosotros en México somos importadores de tecnología. Tanto en Estados Unidos, Canadá, como en Europa, hace muchos años ya los gobiernos solo compran tecnología accesible. ¿Esto qué quiere decir? Que esta misma presentación, y no sé si pueden ver, aquí tengo la opción de poner subtítulos en mi presentación. No lo puse porque esta presentación está en español y esa aplicación solo sirve en inglés, ¿no? Pero la gran mayoría de los programas que utilizamos el día a día para comunicarnos en plataforma digital ya son accesibles, porque si no, no podrían vender sus productos en Estados Unidos y en Europa. Entonces, a un Microsoft, a un Facebook, a un YouTube, a un Google, pues no le costea hoy tener productos y servicios que no sean accesibles porque no lo podrían vender a estos mercados tan importantes. Nuestro papel aquí es como intérpretes, ¿no? Decir, bueno, si ya estás trabajando en estas plataformas, ¿cuáles son los requerimientos de accesibilidad para asegurarte que tus comunicaciones sean accesibles y tener un ambiente accesible y digitalmente incluyente de trabajo, ¿no? Entonces, esta seminario se está grabando, se va a subir a YouTube y van a tener la opción también en YouTube de poder bajar la transcripción de este contenido. ¿Por qué? Porque una persona sorda que está interesada en este contenido, pues no puede participar en esta reunión porque no está escuchando lo que estamos diciendo, ¿no? Si esta reunión le hubiéramos hecho 100% accesible, deberíamos de incluir un sistema que nos dé un pequeño subtitulado en vivo de lo que estamos platicando. Algunas plataformas ya lo están desarrollando. Zoom, de hecho, la tiene, pero ya lo tiene en versión beta y solo para inglés. ¿Esto qué quiere decir? Que si habilitamos la opción de subtitulado en vivo, pues los subtítulos que van a aparecer no sirven de nada porque está interpretando lo que estoy diciendo en inglés, ¿no? Pero esos son los tipos de criterios que tenemos que saber que existen. Si bien hoy
no podemos tener en vivo accesible la traducción de esta presentación porque yo no hablo lengua de señas y porque no podemos habilitar los subtítulos, el hecho de que mañana se publique en redes sociales con la transcripción ya hace que esto sea accesible, ¿no? Entonces son estos esfuerzos razonables que tenemos que hacer todos, reconocer cuáles son nuestras limitantes, pero también conocer cuáles son los criterios de accesibilidad, porque yo reconociendo mi limitante les digo, les presento mi información, sé que esta información no es accesible hoy en vivo para una persona sorda porque no hablo lengua de señas mexicana, pero se los vamos a poner la transcripción a disposición, ¿no? Entonces, estamos incluyendo a personas a este contenido. Esos son los criterios de accesibilidad. Entonces, desarrollamos un primer curso que es el de competencias básicas en accesibilidad, que nos da un marco teórico y práctico para cualquier proyecto de inclusión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Respondemos preguntas como ¿qué es la accesibilidad y cuáles son los retos en el mundo digital? ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que existen y qué barreras se enfrentan al mundo digital, ¿no? Yo tengo que saber qué barreras se enfrenta una persona ciega al mundo digital, una persona daltónica al mundo digital, una persona con baja audición al mundo digital, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje incluyente y tips básicos para tratar a personas con discapacidad? Si estamos hablando de comunicaciones digitales accesibles, pues también hablemos de cómo nos tenemos que referir, ¿no? En nuestras comunicaciones. Entonces incluimos también una sección donde hablamos del lenguaje incluyente, hablamos de diseño universal y cómo se aplica. Aquí muy por encima decimos, bueno, cuáles son los criterios y cuáles son las normas de diseño universal, tanto en lo digital como lo arquitectónico, como en la parte educativa. Entonces, si bien no va a profundidad, pero para que ustedes como usuarios sepan dónde buscar estas normas, dónde buscar estos criterios, ¿no? Y si van a generar contenido, pues sepan, bueno, estos son los criterios de diseño universal y cómo se pueden aplicar y cómo implementar dentro de nuestras organizaciones proyectos de accesibilidad y de inclusión. Aquí nuestra experiencia, sobre todo en el tema digital, es complicada porque el tema físico es muy fácil de entender. ¿Hay una rampa o no hay una rampa, no? Si yo llego a un edificio y veo que no hay una rampa, digo, pues no hay accesibilidad al espacio físico. La accesibilidad al espacio digital es un poquito más sutil porque no se ve. Nosotros, cuando tienes una presentación como la que tienen aquí, que les puedo compartir, que es una presentación accesible, pues ustedes a simple vista no saben cómo sé si esta presentación es accesible o no, ¿no? Y lo sabemos porque pues, cumple con ciertos criterios de accesibilidad. Entonces, para implementar proyectos en sus organizaciones de accesibilidad digital es súper importante la sensibilización al interior y tener un champion, ¿no? Siempre es la cabeza. Si la cabeza entiende la importancia de la accesibilidad digital, nos van a abrir las puertas para poder implementarlo de manera transversal en toda nuestra organización. Entonces, el curso que les da, un primer módulo, Fundamentos de Accesibilidad, un segundo módulo que es Recomendaciones Generales de Accesibilidad, y aquí hablamos un poco de esta accesibilidad digital. Si yo tengo una presentación, si yo tengo una imagen, si yo voy a publicar en redes sociales, ¿cuáles son estas recomendaciones generales de accesibilidad a nivel muy general? Te da el contexto teórico y legal, ¿no? ¿Cuáles son estos grandes marcos legales que te obligan a ser accesible desde un punto de vista digital? Hablamos un poco de principios de diseño universal y de los procesos de inclusión de accesibilidad en las instituciones, ¿no? Este es el primer curso y está disponible para todos ustedes. Es un curso que también me va a ayudar, si me quiero certificar internacionalmente, usted da todo el conocimiento para tener esta certificación en competencias básicas de accesibilidad que da la asociación internacional que representamos en Latinoamérica, ¿no? Es la única asociación a nivel mundial que reconoce el expertise en inclusión digital, ¿no? En la parte digital. Como les comentaba, la IAP es esta asociación que ofrece sin fines de lucro certificaciones a nivel internacional sobre accesibilidad digital y es una división de la iniciativa global de las TICs. Esta iniciativa global para las TICs inclusivas nace desde la creación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y va midiendo los países cómo vamos avanzando en tema de inclusión digital, ¿no? Entonces, es interesante todo lo que tiene esta iniciativa global. Y por último, reconoce pues esto, ¿no? Los profesionales en accesibilidad que apoyan a otros profesionales. Es una red de apoyo entre profesionistas para saber y fomentar el tema de inclusión digital.
¿Qué es lo que también vamos a poner para ustedes a disposición ya próximamente? De hecho, el primero, el de contenidos digitales accesibles, estará la próxima semana, el 1 de julio, y está orientado para personas de recursos humanos, para diseñadores, para programadores, para nosotros, todos ustedes que crean contenido y que son activos en redes sociales. ¿Cómo hago mi contenido accesible? ¿No? ¿Cómo subo en Facebook, en LinkedIn, en YouTube? ¿Cómo hago un PowerPoint, un PDF accesible? Entonces, este curso nos va a dar cuáles son nuestros fundamentos de accesibilidad, cuáles son las recomendaciones puntuales de accesibilidad para mis imágenes, mis infografías, mi contenido multimedia, mis gráficas, ¿no? Cuáles son los requerimientos de accesibilidad y cómo luego se aplican en los programas que utilizamos comúnmente, ¿no? En Microsoft Office, en Adobe, en Google, cómo implementamos estos criterios de accesibilidad e incluimos, por último, el módulo de aplicaciones en redes sociales, porque cada vez hay más comunicación que se hace a través de estos medios de comunicación. Como les comentaba al principio, Facebook es accesible, YouTube es accesible. Bueno, ¿cómo aplicamos estos criterios de accesibilidad en nuestras redes sociales para asegurar que nuestro contenido es accesible? Esto realmente está dirigido para todo el mundo. Y en septiembre vamos a lanzar, que esto ya es mucho más técnico, es para programadores de sitios web, cómo hacemos un sitio web accesible, ¿no? Esto es esta obligación de gobierno de tener sitios web accesibles. Bueno, ¿cuáles son estos requerimientos de accesibilidad y cómo nos aseguramos que mi portal es accesible para personas con discapacidad? ¿Qué es un portal accesible? Pues un portal que va a ser compatible con el lector de pantalla que está utilizando Francisco. Va a ser un portal que, si yo soy una persona con Parkinson y no navego con el mouse, voy a poder navegar con mi tecnología de asistencia. Si yo soy Stephen Hawking, con todos los sistemas de asistencia que pueden existir, bueno, voy a poder entrar en el portal y mi portal va a ser accesible con todas mis tecnologías de asistencia, ¿no? Entonces, es mucho más técnico, tiene que ver con programación y te habla de CMS accesible, te habla de Guayaria, ¿no? Que es este lenguaje de programación para hacer accesible mis sitios web. Y también les explicamos a los desarrolladores cuáles son las herramientas para probar y cómo pruebas con tecnología de asistencia que en efecto tu sitio web es accesible o no accesible de acuerdo a este criterio internacional. Y es importante hablar de los estándares internacionales, porque a nivel mundial se hizo el esfuerzo de que todos interpretemos de la misma manera la accesibilidad digital, ¿no? Si mañana yo digo, esto es accesible, y otro país dice, esto es lo que es accesible, pues algo que sí tiene la globalización es que todos usamos los mismos sistemas digitales, todos utilizamos los mismos softwares, todos estamos trabajando en PC o estamos trabajando en Mac, todos estamos utilizando un sistema Android o un sistema iOS para nuestros teléfonos celulares. Entonces, como todos hablamos y utilizamos las mismas tecnologías y los mismos equipos, las mismas marcas globales, pues es importante que todos a nivel global entendamos qué es accesibilidad de la misma manera, porque si no, no podemos avanzar, ¿no? Entonces, todos estos cursos que ofrecemos sobre inclusión digital se basan en estos estándares internacionales y en mejores prácticas, ¿no? Para poder decir, bueno, esto es lo que se está utilizando y así podemos asegurar que estamos avanzando en el tema de accesibilidad digital. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, pues estamos publicando también pequeñas cápsulas de accesibilidad. Tenemos el tutorial de recomendaciones de lenguaje incluyente. Está incluido en el de competencias básicas, pero también lo tenemos por separado, por si lo único que te interesa es hablar incluyente, te vas directo al tutorial. Tenemos también directamente las nociones básicas de diseño universal, directamente el tutorial, para que realmente tengamos tanto módulos temáticos como información completa sobre accesibilidad digital y obviamente estamos a sus órdenes para cualquier duda. Invitarlos a entrar en el tema de inclusión digital, más que nunca hoy, porque de hecho la nueva modus operandi, nuestra nueva manera de relacionarnos va a ser cada vez más digital, más que nunca. Entonces, sí es importante que no excluyamos a un porcentaje enorme de la población del mundo digital, porque cuando hablamos de inclusión digital no solo son personas con discapacidad, piensen en adultos mayores, piensen en indígenas cuya lengua materna no es el español, piensen en migrantes digitales o gente que no tiene una buena conexión de internet. Es un mundo de personas que necesitan de accesibilidad digital para poder contribuir en la economía y hoy
para sobrevivir, porque si quieres comprar súper, hoy lo tienes que hacer en línea, entonces necesitas sí plataformas accesibles. Muchas gracias, estamos aquí para cualquier duda, poder responderle y platicar sobre este tema. Muchísimas gracias, Mónica. Y nomás compleméntanos, por favor, el documento que les compartimos a la empresa por email. Les mandamos, trabajamos junto con Anet y con Francisco un pequeño documento y creo que es importante, a todos nos agarró por sorpresa, ¿no? Si bien conocíamos las plataformas como Zoom y las habíamos utilizado porque de repente tienes una reunión con alguien en Monterrey o de manera casual utilizamos plataformas digitales, nunca nos habíamos encontrado en esta situación donde todo se hace a través de plataformas digitales. Es una nueva manera de colaborar y de trabajar en línea. Entonces, es un pequeño documento con tips basados en mejores prácticas que se va a ir perfeccionando, supongo que con la vida y con esta nueva realidad, pero de cómo tener reuniones virtuales exitosas e incluyentes. Entonces, desde cómo prepararte, cómo estar listo para la reunión, cómo probar tus equipos. Entonces, espero que les sirva. Tratamos de ser muy, muy puntuales porque luego, ¿para qué escribes disertaciones que nadie va a leer? Ya aprendimos que hay que ser puntuales en nuestras recomendaciones. Entonces, les enviamos 18 tips muy puntuales para tener una relación y una presentación virtual accesible y productiva, ¿no? Entonces, espero que les sirva. No sé si ya dejé de compartir, Anet. No se oye, ¿me escuchan? Anet está silenciada. Ok. No sé si tengan alguna pregunta o más bien oímos a Carlos y nos esperamos a las preguntas al final. Sí, gracias. Recordemos que por el chat, todas las preguntas, por favor, o levantando la opción de la mano para poder abrir los micrófonos. Y gracias, Mónica. Al final seguimos con preguntas para ti. Y presentamos a Carlos Ramírez. Él es igual fundador de la empresa de Accesible. Y adelante, Carlos, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias. La segunda oportunidad de estar dando una charla aquí por este medio y esperando, la vez pasada tuvimos ahí dificultades técnicas, pero por el día de hoy al 100 y queriendo compartir con ustedes información que creo yo que es muy valiosa para su empresa y pues de la cual llevo 10 años trabajando en este tema, así que lo que comenzó como un "estás locos", están locos ustedes abriendo esa empresa, pues hoy es una necesidad y es una ayuda para toda persona con discapacidad y sin discapacidad, definitivamente. Pues principalmente la empresa se llama Accesible, algunos de ustedes quizá ya la conozcan. Somos una empresa que nos dedicamos a asesorar, estar con ustedes en todo el proceso para lograr la accesibilidad de un espacio. Sea público, sea privado, y si bien en muchas ocasiones no tan solo es un tema físico, como ya lo decía nuestra compañera Mónica, sino que muchas veces entra, pues definitivamente en el sitio web, por ejemplo, pues para ahí ya está Colors para que nos ayude con ese tema. Nuestro enfoque es más físico y entonces, pues, gracias a eso hemos podido lograr en muchísimas ocasiones que los espacios sean accesibles. Creo que dentro de la gran parte de todo esto inicia, pues, en hacer una revisión de accesibilidad, porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo nos encontramos en el ahora en nuestra empresa, ¿no? Porque nos decimos, ok, no, sí, yo quiero incluir a personas con discapacidad, pero pues aquí ni vienen, aquí no se puede. Bueno, ¿por qué no se puede, no? O ¿por qué no están aquí personas con discapacidad? ¿O por qué no han venido a pedirme trabajo? Porque muchas de las veces no somos accesibles, ¿no? Entonces ni siquiera llegan. Yo recuerdo desde muchas ocasiones que llegaba a restaurantes y les decía, oye, pues vamos haciendo una revisión para ver qué le falta a tu restaurante. No te preocupes, aquí no tenemos clientes con discapacidad, ni usuarios de silla de ruedas, ni ciegos. Le digo, bueno, quizás sea porque tienes 8 escalones para entrar a tu restaurante, no tienes menú en braille
no tienes señalización ni nada, y entonces quizá por eso es que no tengas clientes con discapacidad, ¿no? Entonces creo que va muy de la mano totalmente. Entonces, por eso es la importancia de lo que hacemos, y con muchísimo gusto, bueno, a lo largo de esta charla, pues iré tratando de resumir lo más que se pueda cómo lograr la accesibilidad en una empresa, y definitivamente después de esto, pues a sus órdenes para poder hacer todos los temas que se puedan hacer en tu empresa. Es importante saber que pues esta empresa es mexicana, que si bien cuando nosotros llegamos hace 10 años no había ningún accesorio, todo lo teníamos que importar, entonces esto hacía que fuera todo muchísimo más caro, ¿no? Entonces, al nosotros ser una empresa que fabricamos todas esas ayudas técnicas, ayuda a que seamos muchísimo más económicos y que podamos participar, fabricar, diseñar y mejorar muchísimos de nuestros productos para que siempre estén al día, sobre todo gracias a toda la experiencia se puedan modificar para ser muchísimo más incluyentes con cada mejora o observación que se haga. Algunas de nuestras cosas que nosotros siempre hemos tenido y que hemos logrado hacer la accesibilidad es que nunca se había presentado un tema de guías podotáctiles en México, señalización braille, mapas ápticos, y todo esto que iré platicando un poco para que se conozca, porque muchas veces gran parte de todo esto es que no se conocen las ayudas técnicas que debe de haber. Incluso la comunidad de personas con discapacidad, hay personas ciegas que nunca han tocado un mapa áptico o que no saben cómo funciona. Entonces, ¿cómo voy a pedir a la sociedad, al gobierno, a mi entorno, algo que no conozco? Entonces, creo que es uno de los temas principales, conocer las ayudas técnicas que existen a personas con discapacidad, ya sea tecnológicas, ya sea físicas, ya sea de cualquier tipo. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí, pues lo que yo quiero, lo que yo conozco es lo que quiero, y entonces de esta forma lograr más accesibilidad en muchísimas partes. Pero para esto me gustaría olvidarnos por un momento del tema de la discapacidad y entrar muchísimo más allá, porque la accesibilidad no solamente es para personas con discapacidad, tenemos y cada vez más un mayor número de personas, adultos mayores, que necesitan de estas adecuaciones para tener el movimiento o la movilidad sin ningún problema, ¿no? Entonces, es por eso que se comenzó hace muchos años ya con el término diseño universal, y es diseñar para todo el mundo. Es diseñar para el chavo que lleva el diablito, para el papá con una carreola, para cualquier persona, incluso para una mujer que usa tacones, ¿no? Muchas veces, y me ha tocado, yo casi digo que es otro ramo de la discapacidad, una mujer con tacones, ¿no? Porque necesita de muchísimas cosas para que esto sea accesible y que no ocurran accidentes. Pues es prácticamente lo mismo. La discapacidad no es más que una característica más que necesita de unas ayudas técnicas, que necesita de un entorno accesible para poder lograr esto. Y para no llamar espacios accesibles, pues lo llamamos que es un diseño universal, un diseño en donde quepa todo el mundo. ¿Qué es esto? Pues es hacer que un entorno, un servicio o un producto tenga un fácil acceso para poder llegar a un mayor número posible de personas. Es decir, desde un niño, desde una mamá embarazada, un papá con la carreola, lo que les comentaba, ¿no? Entonces, esto es el diseño universal. Y hoy día se utiliza muchísimo más el término usabilidad, que no solamente es que tenga una rampa, tenga braille, tenga un espacio y ciertas características, sino que además sea usable. Porque si por más que nos esmeremos en poner muchas cosas, si no es lo que la persona necesita, si no se usa, significa que no sirve. Entonces, tenemos que hacer todas las adecuaciones que sean usables para que fomenten realmente un diseño universal, por ende, una accesibilidad. Nos vamos a ir de lo macro, que comenzamos con el diseño urbano, en donde el diseño urbano definitivamente juega un papel muy importante en la sociedad o en este diseño universal. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tengamos un espacio accesible si no podemos llegar a él desde nuestra casa. Entonces, es por eso que definitivamente donde tenemos que comenzar es en el transporte público, en tener unas calles accesibles, unas banquetas accesibles, tener parques, tener áreas públicas, cultura, recreación, estacionamientos, para poder llegar a los lugares que ya son accesibles. Entonces, por más accesible que sea nuestra empresa, si no tenemos una ciudad
accesible, no podemos llegar a ellas, ¿no? Entonces comenzamos con eso y pongo el ejemplo en una fotografía en donde tenemos un paso peatonal en la ciudad de Puerto Vallarta, en donde del lado derecho tenemos una rampa y del lado izquierdo tenemos escalones. Yo no sé qué sucede atrás de esa palmera, que definitivamente yo pienso que todo usuario de silla de ruedas puede caminar después de pasar por la mitad, ¿no? Entonces, creo que no es el mejor ejemplo de accesibilidad y creo que es muchas veces lo que nos pasa en nuestras empresas. Y me ha tocado 1001 casos en los que logran tener, por ejemplo, un baño accesible en un segundo piso sin elevador, o tienen un estacionamiento accesible, pero no podemos acceder a él. Y bueno, es parte de todo esto, pero creo que tenemos que tener un correcto proceso para poder llegar primero, pues por lo primero, cómo llegamos a tu empresa y después irnos gradualmente hasta la cocina, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces es parte del proceso. Y bueno, a partir de ahí muchas veces pensamos que la accesibilidad solamente son rampas y eso era como un concepto que se tenía anteriormente, que, ok, ¿eres accesible? Sí, sí tengo rampas. No, espera. La accesibilidad va muchísimo más allá. La accesibilidad tiene que contemplar a los 5 grandes grupos de personas con discapacidad. ¿Y cómo logramos esta accesibilidad? Pues con muchísimas herramientas que se necesitan, desde una rampa, efectivamente, porque es como el grupo mayor en donde hay más personas que son usuarios de silla de ruedas, por lo tanto es como la discapacidad más visible, ¿no? Y es por eso que aunamos como la rampa, todo lo que es globalmente la accesibilidad. Entonces, después de ahí se vino el tema de las guías podotáctiles. El segundo grupo más grande de personas con discapacidades son las personas ciegas. Y en esta diapositiva vemos 3 fotografías. En la parte superior izquierda tenemos un módulo de atención en donde tenemos la presencia de guía podotáctil que nos lleva hasta este módulo de atención. Y ojo, y muy, muy importante a este concepto, porque después queremos crear Discapacilandia poniendo por todos lados guía podotáctil. Lo más importante son puntos estratégicos en donde llevemos esta guía, porque si no, entonces se convierte ahora en un obstáculo, porque ha sido un tema controversial con los usuarios de silla de ruedas, porque después, oye, tanta línea y tanto punto por todos lados, me es incómodo. En Accesible hemos ido mejorando ese tema, porque nosotros nos trajimos medidas internacionales, pero las hemos ido adecuando sin perder la normativa, pero mejorando al usuario de silla de ruedas. En la esquina superior derecha tenemos en Tokio, el país precursor de este tema de guías podotáctiles, en donde ellos utilizan no solamente en un espacio, sino en todos lados, en vías públicas, en centros comerciales, en estaciones de tren. Y en la fotografía, en la parte de abajo, tenemos algo muy peculiar, que es el considerar el tema de un perro guía, que es sin duda una ayuda técnica para una persona ciega. Por lo tanto, tiene que estar presente en todos lados. No quiero decir que en su empresa tiene que siempre haber un baño para perros guía, como ahora les digo que es esa fotografía. Esa fotografía es en el aeropuerto, en un aeropuerto, en la parte que le llaman zona aire, o sea, sin tener que salir de las conexiones, ya pasando el filtro de seguridad. Y eso es porque cuando tenemos un vuelo, por ejemplo, de Europa hacia América, pues al igual que nosotros, lo primero que hacemos es ir al baño, ¿no? Porque es muchísimo más fácil. Bueno, pues un perro guía necesita de este espacio que sin duda es muchísimo más limpio que un baño para humanos, ¿no? Porque muchas veces me cuestionan ese tema de, pero va a oler feo, ¿no? Créeme que huele más feo un baño público, ¿no? Entonces, esa es otra característica dentro de todo infinidad de ayudas técnicas que depende de nuestro espacio, pues es lo que tendremos que contemplar. Si es un call center en donde hay la mayoría de personas ciegas, alguno de ellos tendrá un perro guía, y si no tenemos un jardín, pues entonces tendremos que implementar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa, comenzamos con todo eso. Y después nos vamos ahora sí a la parte arquitectónica. Bueno, en nuestro edificio, ¿qué tenemos? Estacionamientos, complejo, cómo ingresamos, cómo subimos y bajamos, cómo nos trasladamos a lo largo del espacio, mobiliario, baños, ahora sí, y sobre todo, y muy importante, seguridad y emergencia. ¿Qué pasa si comienza a temblar? ¿Qué pasa si tenemos alguna evacuación? Pues es accesible esas salidas, ¿no? Que ya eso es correspondencia más del tema
de seguridad, pero importante también que sean accesibles. Entonces, por eso la importancia del diseño universal y cómo son las buenas y las malas prácticas, ¿no? En la parte de arriba tenemos una fotografía, un usuario de silla de ruedas que definitivamente ese mostrador no es nada accesible, y en la parte de abajo tenemos un mueble en donde sí tiene esta apertura para que pueda entrar y se puedan hacer. Es lo mismo que tiene que suceder en nuestras empresas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atender a las personas que necesitan hacer estando ya en la atención para saber todos los requerimientos que tiene que tener? Y por ejemplo, escritorio más bajo o esta barra más baja no solamente serviría para un usuario de silla de ruedas. ¿Qué pasa con los usuarios de talla baja? ¿No? O sea, una persona de talla baja pues necesita también de un espacio más bajo para que el contacto visual sea de atención, ¿no? Y no así como, pues, despectivo, o siempre se dice que para poder hablarle a un niño, por ejemplo, tienes que bajarte a su altura para que se entienda y para que sea de respeto. Lo mismo con una persona, creo que eso está claro. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos con una persona con discapacidad? Y bueno, es prácticamente lo que nosotros queremos hacer como empresa. Y bueno, definitivamente los malos ejemplos en cuestiones de estacionamiento, que es como lo primero que necesitamos cuando llegamos a un edificio, ¿no? Muchas veces creemos que es por cumplir por un reglamento, llenar un espacio, poner unas líneas o simplemente poner el logo de discapacidad, que muchísimas veces se piensa que eso es hacer accesible un espacio. Y no, o sea, tenemos que ir muchísimo más allá, sino es contemplar, y aquí es donde entra el tema de usabilidad. O sea, que el espacio que estamos haciendo sea usable, se pueda utilizar y sea accesible, ¿no? Entonces, pues bueno, hay unas medidas, no es cuestión de chiste, es un manual, hay cuestiones técnicas que se tienen que respetar para que el espacio sea accesible. Y no este tipo de ejemplos en donde, pues definitivamente esto no es accesible. Y pongo esta escuela porque llevamos más de 100 escuelas realizadas o con un diseño universal, y en donde me decían muchas veces, no, bueno, es que sí tenemos rampa. Y pues eso no es una rampa, eso es una trampa, eso es algo muchísimo más peligroso que una rampa, ¿no? Entonces, pues es un claro ejemplo de muchas veces que creemos que las cosas están bien hechas, pues simplemente súbete a una silla de ruedas e intenta subir eso, ¿no? Es peligrosísimo, es mejor que no esté, definitivamente. En este caso tenemos guías podotáctiles y mapas ápticos, que es el siguiente paso para hacer accesibilidad, porque aquí entra ya el grupo de personas con discapacidad visual, en donde el mapa áptico no es otra cosa más que un mapa de ubicación con relieve y con sistema braille. Esto para que cualquier persona ciega sepa hacia dónde nos lleva la guía, porque no solamente es poner una guía y ya está, sino pues a dónde me va a llevar y qué vamos a encontrar cuando lleguemos a ese lugar. Entonces es como un complemento. Estos son algunos lugares que se ha puesto. Del lado derecho un mapa áptico, en donde, bueno, son ejemplos de algunos casos. Y bueno, si nos vamos ya al tema más particular, está la señalización, está el tema del sistema braille, que lo podemos ver hoy día más presente en medicinas, en ya algunos recipientes tanto de productos como por ejemplo el vino, el agua, incluso por ejemplo en McDonald's podemos verlo en las tapas de refresco cuando nos entregan de si es de dieta, si no es de dieta, si es sin azúcar. Entonces ahí ya lo ven marcado ustedes en esas tapas. Y así poco a poco iremos mejorando, pero imagínense lo padrísimo que sería que refresqueras, por ejemplo, tuvieran la botella en braille. ¿Qué les cuesta a una empresa de esa magnitud el poder tener este tipo de accesibilidad? Nada, y creo que también el concepto de que es una labor social, y más que labor, es un derecho social a personas con discapacidad, pues bueno, estaría muy, muy padre que lo tuviera, ¿no? Y así es como un día hicimos el primer periódico braille en México, ¿no? Siempre tengo un amigo que es ciego, y siempre me decía pues, que qué padre sería leer el periódico en braille. Una vez como broma lo hice, bueno, no como broma, sino como una sorpresa para mi amigo. Y bueno, se emocionó muchísimo, y el verlo tan emocionado nos llevó a la idea de por qué no ofrecemos a una institución de gobierno hacer esta información braille. Fue un proyecto que duró muy poco,
porque, bueno, me comentaron que ya no había presupuesto, era muy barato para un gobierno que gasta muchísimo en publicidad, pero bueno, fue un intento. Pero me encantó y no se me olvida la frase que una vez una persona que está aquí en la fotografía me dice, por fin supe lo que decía el olor a periódico, ¿no? Entonces me impactó mucho que me dijera esto y me gustó. Y bueno, y así hemos implementado en muchísimas partes lo más básico, entrada, salida y cómo llegar a un vagón del tren, por ejemplo. Y con ciertos mapas ápticos, pues te dice hacia la derecha qué es y hacia la izquierda qué. Bancos, por ejemplo, simplemente para llegar a un escritorio, una ventanilla y un cajero. Y se acabó, ¿no? Llevamos más de 10 aeropuertos también con temas de accesibilidad, pero una accesibilidad desapercibida. Creo que ya se debe de olvidar el tema de rampas como tal. Si logramos que los niveles vayan bajando poco a poco, nos funciona a una persona con y sin discapacidad y ni siquiera nos enteramos. Esa es la accesibilidad desapercibida, cuando el espacio es accesible pero yo no me doy cuenta. Si lo necesito, me daré cuenta porque es accesible. Si no lo necesito, no me daré cuenta. No lo necesité, pero ahí está. Entonces es parte de lo que hacemos. Algunas características en cuestión de rampas, yo siempre les he dicho, yo quiero eliminar las rampas de la calle, que sean simplemente cambios de desnivel sin darnos cuenta. ¿Cuándo se pintan? En un cajón de personas con discapacidad porque es un lugar exclusivo, pero una rampa no es exclusiva, una rampa la puede usar una mamá con la carriola, una persona a pie, cualquier persona. Entonces, ahí no hay exclusividad, ahí es quien quiera usarla. Y se pinta también en muchas ocasiones en lugares en donde es difícil que se vea la rampa y entonces hay que pintarla para que un usuario en un coche pueda verla y entonces respetarla. Solo para eso, pero pintar rampas por todos lados no es lo más adecuado, porque incluso estéticamente es eso, y aparte etiquetamos a la persona con discapacidad. Es como me he encontrado con hoteles que parecen hospitales. Ponerle logos por todos lados, poner rampas, aditamentos, pero que parezcan muchísima otra cosa menos que un lugar accesible, ¿no? Queremos habitaciones accesibles, pero también bonitas, que sean estéticas. Y la estética no está peleada con la accesibilidad. Creo que como arquitectos, como diseñadores, como ingenieros, tenemos que buscar la forma como cualquier otro cliente, buscar la estética, pero si nuestro cliente ahora son personas con discapacidad, pues lograr la accesibilidad con estética. Este es un ejemplo en una secretaría de gobierno, es la Secretaría del Trabajo en Jalisco, en donde hicimos un tema industrial, pues también proyectado en el tema de accesibilidad, guías podotáctiles en caucho y señalización, en donde combina perfectamente y la estética está presente, pero también el entorno. Y bueno, señalización, definitivamente hay muchísimas cosas. Actualmente ya hacemos la señalización incluso dependiendo del lugar en lenguas indígenas, wixárika, náhuatl, donde estemos, donde exista el predominio de alguna comunidad indígena, pues bueno, de ese nombre ponemos la señalización, ¿no? Ponemos también pictogramas, ponemos inglés, español, y el código QR es para poder ver en video y poder aprender en lengua de señas cómo se dice, ¿no? Por ejemplo, aquí Walmart tiene un concepto, tiene unos colores, y entonces de esta forma pues respetamos esa estética, pero también que sirva para una persona con discapacidad para poder lograr todo esto, ¿no? Y bueno, uno de nuestros grandes clientes como empresas, pues es el Comité Paralímpico Internacional. Hacemos siempre que todo juego que exista en el mundo sea accesible. Algunos de nuestros últimos proyectos, pues fue Lima 2019, que todos ustedes estuvieron seguramente muy pendientes. Y nuestra gran labor como empresa es hacer que todas las sedes deportivas, hoteles, transporte, la ciudad, todo lo que es turismo, aeropuerto definitivamente, porque es el primer punto de llegada de todos los atletas, pues sea accesible. Y eso es un reto enorme, porque ya no estamos hablando de una empresa, de un
de un edificio, sino de toda una ciudad que va a recibir a muchísimos atletas con discapacidad, pero aparte va a recibir a espectadores con discapacidad, que quiere disfrutar de los juegos y de todas las instalaciones para pues, poder ver los juegos. Entonces es por eso. Guadalajara, por ejemplo, que ya pasó por unos Juegos para Panamericanos, sin duda hubo un antes y un después en la diseño de la ciudad. Hoy día ya no se hacen rampas, se hace todo muy accesible. Y entonces a partir de eso, pues tenemos una ciudad accesible al 100%. Hubo un antes y un después definitivamente. Hoy estamos trabajando en Santiago 2023, comenzando con este tema, en donde pues cada día se aprende más de los anteriores. Guadalajara fue la primera vez que se utilizaron guías podotáctiles para poder guiar a atletas. Entonces, hoy ya es parte de todo esto. Y entonces, y así irá mejorando, ¿no? Tokio, sin duda, ya era una ciudad accesible, pero se implementaron más cosas de tecnología, como cada país lo va necesitando. Y por poner un ejemplo, y para decir que la accesibilidad no solamente es para personas con discapacidad, en Tokio hubo, y lo comentaba en la conferencia anterior, el tema es cómo se utiliza un baño en Tokio, ¿no? Entonces ahí es donde se tuvo que implementar características para poder hacer que un baño sea accesible para todo el mundo, supiera o no supiera japonés, inglés o el idioma que sea. Y en Tokio tienen el manejo de los pictogramas muy avanzado porque es lo más fácil de entender. Si yo estoy en un aeropuerto y no sé el idioma del lugar, ¿en qué me fijo? Cuando voy a recoger la maleta, pues ahí buscando la maleta y cómo voy recorriendo hasta llegar a la maleta. Entonces, hay diferentes cosas que podemos lograr. Y me decían, por poner un ejemplo, ¿cómo logramos la accesibilidad de una persona con discapacidad mental? Ojo, que es diferente a la intelectual. Ahora pondré un ejemplo de la intelectual. En la mental, por ejemplo, una persona con bipolaridad, una persona con un trastorno mental, pues si está en un metro, por ejemplo, y está mal señalizado, y esa persona se subió al vagón en dirección contraria, al darse cuenta puede entrar en un episodio y tener una crisis, y entonces eso le lleva a dificultar su discapacidad, ¿no? Entonces, definitivamente la señalización, el cómo esté diseñado todo, afecta a una persona con discapacidad. Por poner un ejemplo, a personas con discapacidad intelectual, veíamos la señalización en unos baños, ¿no? O sea, imagínense cuántas veces ustedes no se han parado frente de un baño y dicen cuál es el de hombres y cuál es el de mujeres. En ocasiones, incluso, me encuentro con la sorpresa de que tienen un zarape y una pipa, o un sol y una luna, pues es el baño de día y el baño de noche. Entonces, ese tipo de señalizaciones que a veces nos parecen como muy obvias, a veces no lo son tanto, ¿no? Entonces, hay que pensar en esos temas, hay que saber señalizar de una forma que sea fácil de entender. Y bueno, algunos de nuestros proyectos más grandes y con más ambición fue el primer pueblo incluyente con playa en Jalisco, Huastecomates, en donde pues se levantaron todas las calles en su totalidad, ¿no? Y entonces se pusieron guías podotáctiles, mapas ápticos, y la persona con discapacidad podía llegar a la playa, podía llegar a los baños, podía llegar a la iglesia, podía llegar a los cambiadores, podía llegar a los restaurantes. Se capacitó a los restaurantes con menús braille, con lengua de señas. Hay ayudas técnicas para poder entrar al agua, si eres un usuario adulto mayor o una persona usuaria de silla de ruedas. Entonces, y ahí es donde el turismo, por ejemplo, aumentó un 300% en este lugar. El hotel que se encuentra en esa localidad tuvo que modificar sus habitaciones y hacerlas accesibles, porque entonces ya existe un mercado que quiere ir ahí. Lo mismo, hay un mercado de personas que quieren trabajar, pero que necesitan una empresa que sea accesible. Entonces, es por eso que se hace todo este tema, es por eso que se deben de hacer las adecuaciones para poder lograr estos puntos y poder invitar a personas con discapacidad. Y bueno, el día de hoy me encuentro en otra parte que estamos logrando ya un tema de accesibilidad mucho más avanzado, donde vamos a implementar más puntos de accesibilidad y aprovechar estos temas de accesibilidad para lograr que las personas sin discapacidad también les sirvan estas ayudas técnicas, ¿no? Entonces, creo que es parte de este proceso de poder ayudar a que personas con discapacidad
puedan tener o que no tengan las barreras físicas, porque muchas veces como arquitectos, como diseñadores, como directores de empresas, nosotros somos quienes ponemos las barreras físicas y no nos damos cuenta que es muy fácil quitarlas, ¿no? Entonces, creo yo que es parte de todo este proceso. Nos hemos encontrado con muchísimas cosas en empresas, en lugares que de repente digo, esto sí va a ser un reto, ¿no? Cuando nos invitaron a Guanajuato, pues ¿cómo haces Guanajuato accesible, ¿no? Entonces creo que hay siempre la forma de hacerlo y pues a partir de ahí, pues, ¿cómo hacemos que una empresa de ropa, que vende ropa, pues tenga un vestidor accesible? ¿Cómo hacemos que una agencia de coches, pues, venda coches accesibles si para llegar a verlos no es accesible? He tenido experiencia con algunas empresas como GNP, como PepsiCo, en donde trabajamos para que personas con discapacidad lleguen, trabajen ahí y buscamos la idea o buscamos de qué forma sí van a ser accesibles, ¿no? Y así es, así como hoy aquí en Mazatlán nos decían, pues, ¿cómo logramos esa accesibilidad? No sé si alguien tenga alguna duda. Sí, excelente, muchísimas gracias. Qué interesante las dos aportaciones, a las cuales agradecemos mucho. Hay bastantes comentarios. Espero que se puedan seguir quedando con nosotros unos momentos más. Y Mónica, accesibilidad digital. ¿Cuáles leyes existen en México que impulsen el tema, por favor? Mira, en México, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones en 2014 fue la primera que incluyó todo un capítulo sobre inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. De ahí, el acuerdo para los sitios web de gobierno se publicó en 2015, donde obliga a que los sitios web de gobierno sean accesibles a personas con discapacidad. Y por separado, obviamente, la ley de no discriminación y de inclusión de las personas con discapacidad ya incluye el tema y disposiciones sobre inclusión a las TICs, ¿no? A las tecnologías de la información. También aprovecho para comentarles que el año pasado trabajamos con Microsoft, con ADIS, con la Secretaría de Economía, y para publicar una norma, una NMX, no es una NOM, para adquisición de tecnología accesible. Es una NOM, luego les mando a través de ANET la información, es una norma que trabajamos un poco parecida a la de la Unión Europea para ayudar a gobiernos y a empresas que compran tecnología a comprar tecnología accesible. Una tontería, pero ustedes si ahorita ven su teclado van a ver que la F, la J tienen un pequeño ahí indicador, ¿no? Un pequeño topecito como el 5 en el teclado. Pues eso son una norma de accesibilidad. Si ustedes van a comprar computadoras, pues asegúrense que el teclado de sus computadoras tengan esos topecitos, porque son un requerimiento de accesibilidad. Entonces, la norma que trabajamos y que se hizo ya una NMX incluyen todos esos requerimientos de accesibilidad, tanto para hardware como para software, ¿no? Gracias, Mónica. Algunas personas están agradeciendo la participación de las dos empresas y sobre todo, pues con este interés de que Fundación Paralife les va a hacer llegar la información de ambos. Y Carlos, si nos puedes explicar un poco de cuál fue el documento que compartimos también con las empresas hoy. Bueno, pues simplemente es que conozcan nuestra empresa, algunas de las cosas que nosotros fabricamos, nuestros contactos y todas esas ayudas técnicas que existen para que personas con discapacidad pues, puedan tener una igualdad de circunstancias, una igualdad de oportunidades dentro de una empresa o dentro de un lugar. Gracias. No hay más preguntas por el momento. Hay comentarios de, por ejemplo, Arturo Bayard. Creo que comentó lo mismo que mencionabas, Mónica, sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones. Entonces, más bien hizo énfasis. También una colaboradora de Unilever, nuestra amiga Naret, también preguntó sobre cómo se llamaba la guía amarilla, pues la guía táctil. Entonces, ¿qué les parece si no hay más preguntas? ¿Qué les parece si hacemos una conclusión final? Mónica, por favor, y luego Carlos. Ya. Pues muchas gracias, sobre todo gracias a Anet, gracias Francisco por invitarnos y por fomentar estos seminarios digitales. Creo que son muy enriquecedores y
invitar a las empresas a entrar al tema digital, ¿no? Porque muchas veces me llamó la atención, y son temas diferentes y nunca, una cosa no excluye a la otra, ¿no? Pero el proyecto del periódico en braille que no siguió a cabo porque por falta de presupuesto, siempre hay falta de presupuesto. Lo bueno de la tecnología es que es escalable, lo bueno de la tecnología es que tenemos todos a la mano, entonces sí invitar a las empresas a ser incluyentes, a ser responsables y a entrarle al tema de inclusión digital, porque solo pueden ganar, no te cuesta mucho más y realmente es un ganar-ganar para todos. Entonces, muchas gracias, felicitarlos. El 21 de este jueves es el Día Mundial de la Concientización sobre la Accesibilidad Digital, entonces que se unan a este esfuerzo. Gracias, Mónica. Gracias a ti, Here Colors. Y en su correo ya tienen la información de Mónica, página web y el documento que nos compartió. Carlos, por favor, tu conclusión. Bueno, creo que una parte importantísima que les comenté al principio es que las empresas dicen que no hay personas con discapacidad. Créanme que sí hay personas con discapacidad y están esperando que las empresas y los lugares sean accesibles para poder visitarlos y entonces ustedes se den cuenta que sí hay y que definitivamente se puede empezar con poco e ir escalando esto para que al final tengamos tanto la parte física como la digital accesibles y que una persona esté en igualdad de circunstancias y entonces nos daremos cuenta que la discapacidad es solo una característica más de una persona. Muchísimas gracias, Carlos. Igual la información de la empresa Accesible ya la tienen en su por mail. Y por último, Francisco, tú como usuario de esta tecnología que comenta Here Colors, Pues ¿cuál sí, sería la aportación aquí, para las empresas? claro, justamente el comentario que nos comenta Carlos, ¿no? Que al final de cuentas muchas empresas se escudan en esta parte de decir, ¿para qué lo hago si no tengo como clientes potenciales, ¿no? Y justamente esta parte rescatable de lo que comenta Carlos, la economía de las personas con discapacidad al final de cuentas es la que más mueve en el sentido de si tú tienes espacios accesibles, si tu infraestructura es accesible, a nivel comercial va a haber un resultado bastante notorio, ¿no? Lo mismo en tecnología, lo mismo en la infraestructura digital. Muchas veces descuidamos esa parte y estamos negando o nos estamos limitando ese potencial mercado que tienen las personas con discapacidad, ¿no? Y hablando ya una aportación más de inclusión laboral, pues qué mejor que tengas ese lugar accesible, ese lugar donde la persona se siente segura, donde la persona tiene las herramientas para funcionar de la mejor manera, ¿no? Eso te garantiza un trabajador pues comprometido, un trabajador productivo, pero que al final de cuentas te va a dar los mejores resultados porque la infraestructura es garante de eso, ¿no? Entonces, muchas veces dicen eso, ¿no? Que ¿para qué? Yo les diría justamente para eso, ¿no? Para que las cosas fluyan y muchas veces se dice que la discapacidad no está en el cuerpo, ¿no? Sino está en el entorno. Entonces, quedémonos con esta reflexión y garanticemos entornos accesibles. Muchísimas gracias. Invitamos a Carlos y a Mónica que nos puedan poner en el chat, por favor, su correo electrónico, el de contacto, y por mail también, repito, ya se ha mandado la información. Agradecemos a todos su participación. Gracias, Here Colors, gracias, Accesible, gracias a cada una de las empresas que está aquí acompañándonos. Que tengan excelente tarde y invitamos a cápsulas de inclusión martes y jueves por este mismo medio a las 4 de la tarde, hora de Ciudad de México. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.